Ok, parece que está todo listo. Entonces lo que vamos a ver hoy es como un repaso, una forma, vamos a ver de manera condensada las leyes de Newton, de manera más conceptual ahorita, ¿ok? O sea, para que tengan una idea de cómo funcionan, antes de meternos más a la parte ya de cálculos matemáticos, vamos a ver un poco más de la física puramente dicho, ¿no? Del concepto de esto de las leyes de Newton. Y luego ya pues, nos metemos a las aplicaciones. Bueno, esta presentación pues también la tienen ubicua. Si vamos a utilizar presentaciones, pues también todos los recursos van a estar ahí en el aula de ubicua. ¿Okay? No siempre vamos a usar presentaciones, pero en el caso de que las usemos, pues también las van a tener ahí desde el inicio de la semana. Ok. Por cierto, aquí había un error en esta presentación, ya se las corregí porque aparecían ahí más caracteres extraños de la compilación de LaTeX. Luego no le gustan los acentos. Y según yo, esta versión ya está bien. Entonces, si tienen la anterior, pues reemplácenla, ¿no? Ya está ahí en ubico. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es el concepto de fuerza. Y de manera sencilla, la definición de una fuerza es simplemente una interacción entre dos o más objetos, ¿no? O puede ser entre un objeto y su ambiente también. Entonces, pensemos en fuerzas como interacciones, a final de cuentas. Son interacciones y pues tienen magnitud y dirección, son vectores. Supongo que ya ustedes ya vieron vectores. Por cierto, lo que vamos a utilizar pues es digamos, hasta cálculo vectorial, ¿no? Para que tengan una idea más o menos del nivel. Entonces, una fuerza es una interacción. Matemáticamente las describimos con vectores porque tienen magnitud y dirección. Entonces, por ejemplo, aquí la tenista en principio pues puede elegir con qué intensidad le pega aquí a la pelota y en qué dirección quiere mandarla, ¿no? O sea, le está aplicando una fuerza que va a tener una cierta magnitud. Eso es la magnitud de la fuerza, la intensidad con la que le pega, y una dirección, ¿ok? Entonces estaría aquí en este instante de tiempo, en el punto de contacto de la raqueta con la pelota, pues acaba de ver una fuerza que le está aplicando con una cierta magnitud, una dirección. Entonces es una interacción, al final de cuentas, ¿ok? Es la idea básica de fuerza. Las interacciones no siempre tienen que ser así de contacto, ¿no? Que es justo lo que está acá. O sea, podemos clasificarlas así, grosso modo, las fuerzas en fuerzas de contacto y fuerzas de campo, fuerzas que vienen de un campo, que son fuerzas a distancia. Digamos que las fuerzas comunes y corrientes, o pues sí, las que están más asociadas con los fenómenos cotidianos, pues son las fuerzas de contacto y son simplemente lo que entendemos como jalones o empujones o golpes, al final de cuentas. ¿Okay? Acá le estamos aplicando una fuerza hacia la derecha al resorte, estamos jalando. Aquí la chica pues le aplica una fuerza al carrito que iría en esta dirección. Acá es un poco como el ejemplo de la tenista. En este instante de tiempo le aplica una fuerza aquí al balón. ¿Okay? Y bueno, por ejemplo aquí, pues aquí está ejerciendo una fuerza que en principio podemos considerar como constante, o sea, podemos jalar aquí esto con la misma intensidad por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, aquí la fuerza estaría actuando en todo el momento que estamos describiendo el fenómeno. Lo mismo acá. Aquí la fuerza actúa en un instante, nada más como en el ejemplo anterior de la raqueta, justo en el momento de contacto entre el pie y el balón, justo en el instante de contacto entre la raqueta y la pelota. O sea, justo en ese instante de tiempo actúa la fuerza, después ya no está actuando la fuerza, ¿no? La fuerza actúa aquí, pues después ya. Bueno. Y también tenemos fuerzas que no requieren que estén en contacto los objetos, como estas fuerzas a distancia, que básicamente pues, los dos ejemplos que vamos a ver durante el curso son fuerzas gravitacionales, de acuerdo a la masa que tengan las partículas o los objetos. No tienen que estar en contacto para que haya una fuerza gravitacional.
Y fuerzas eléctricas y magnéticas, en general estas las vamos a ver como fuerzas electromagnéticas. Para objetos que tengan carga eléctrica o objetos que tengan carga eléctrica que estén moviendo, vamos a ver que las corrientes eléctricas están asociadas también con fuerzas magnéticas. Bueno, aquí el punto es que para estas que están acá del lado derecho, pues no tiene que haber contacto, son fuerzas a distancia, pero sigue siendo una interacción entre dos o más objetos. Y bueno, algo que también podemos ver aquí rápido es que siempre vamos a pensar en las fuerzas aplicadas a una partícula, a un sistema de partículas, y nuestra partícula pues va a ser cualquier cosa, o sea, puede ser aquí el resorte, el balón, la Tierra y la Luna, o sea, pueden ser dos cuerpos celestes o dos planetas, un electrón, un protón. No importa el tamaño del sistema que estemos viendo, siempre vamos a pensar que la fuerza se le estamos aplicando a una partícula que la vamos a considerar puntual, o sea que no va a tener dimensiones. ¿Okay? A menos que específicamente digamos, analicemos las dimensiones del objeto, pues sería, por ejemplo, estudiar las fuerzas sobre un cuerpo rígido, pero en general, siempre que hablemos de sistemas y fuerzas, pues vamos a pensar que actúan sobre partículas y las partículas son puntuales, sin importar si estamos hablando de un planeta o de un coche. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Ok. Y lo importante, ya metiéndonos con las leyes de Newton, es que una fuerza, lo que produce, una fuerza aplicada a un objeto de masa m, lo que produce es un cambio en la velocidad del objeto. ¿Ok? Y un cambio en la velocidad siempre va a ser una aceleración. Puede ser de varias formas. La velocidad es un vector, pues tiene magnitud y dirección. Entonces puede estar cambiando nada más la magnitud y que no cambie la dirección. Eso produce una aceleración. Puede cambiar la dirección, pero que no cambie la magnitud. Eso también es una aceleración. Y pueden cambiar las dos cosas, ¿no? La magnitud y la dirección. Y eso también es una aceleración. Entonces, cualquier cambio en la velocidad, pensado como un vector, de cualquier forma que esté cambiando el vector velocidad, ya sea en magnitud o dirección, o ambas, eso va a ser una aceleración. La fuerza también es un vector. Entonces, lo que hace una fuerza, lo que produce una fuerza, es justo un cambio de velocidad, o sea, una aceleración, y en principio puede haber más de una fuerza actuando sobre el objeto que estamos estudiando en un instante de tiempo dado. ¿Sí? No necesariamente tiene que haber una sola fuerza, pueden ser más de una, y entonces hablamos de la fuerza resultante, que es simplemente pues, la suma de todas las fuerzas que estén actuando en un instante dado sobre nuestro objeto. ¿Okay? Y como las fuerzas son vectores, pues aquí para obtener la fuerza resultante habría que hacer una suma vectorial. ¿Okay? Y ya. Bueno. Y esto le llamamos la fuerza neta o fuerza resultante. Una vez que... Entonces lo primero que tendríamos que hacer es identificar, digamos que estamos estudiando un sistema en particular, lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto que es lo que estamos estudiando. Las sumamos todas vectorialmente y esa va a ser nuestra fuerza neta o resultante. Sí. Bueno, y la primera ley de Newton entonces nos dice que todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento en línea recta con velocidad constante. Y aquí nuevamente que la velocidad sea constante quiere decir que es constante en magnitud y dirección. ¿Okay? A menos que actúe sobre él una fuerza neta distinta de cero. Que es la famosa primera ley de Newton. También podemos escribirla como todo objeto permanece en movimiento rectilíneo uniforme, que sería como una abreviación de todo esto. Movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, a menos que haya una fuerza neta, obviamente distinta de cero,
que esté actuando sobre nuestro objeto. Bueno, y aquí es sencilla el enunciado de la primera ley, es muy sencillo. Tiene algunas cosas que luego no están acá explícitamente, pero que están aquí implicadas por este enunciado de la primera ley. Entonces, una primera cosa que podemos concluir de aquí es que desde el punto de vista de la dinámica, el estado de reposo es completamente equivalente al estado de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? En ambos casos, la fuerza neta es cero. ¿Okay? Entonces, desde la dinámica, que es el estudio de las fuerzas, es la etimología de dinámica, el estudio del movimiento de acuerdo a las fuerzas que están actuando, desde el punto de vista de la dinámica, el estado de reposo es equivalente a estarse moviendo en una línea recta con velocidad constante. En ambos casos, la fuerza neta es cero. Bueno. Y esto nos sirve también para establecer este concepto de inercia, que a veces está un poco mal entendido. Y podemos definir la inercia simplemente como la tendencia de los objetos a mantener ese estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Esto de la inercia no es una fuerza. Esta no es una fuerza, la inercia, eso ténganlo siempre presente. No es una fuerza, simplemente esta tendencia a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Tampoco es la masa, aunque está relacionada con la masa. Es decir, a mayor masa, mayor es la inercia, pero no es la masa, ¿no? Entonces, no es ni masa ni es fuerza. Bueno. Entonces, digamos que estos son los dos casos que tenemos en la primera ley. El objeto en reposo, que también le podemos llamar un equilibrio estático. Entonces, en este caso, la aceleración es cero, la velocidad también es cero. ¿Okay? Vector velocidad y aceleración son cero. Y el otro, que como quedamos es equivalente, es un movimiento en línea recta con velocidad constante. En este caso, la aceleración es cero, la velocidad no es cero, es constante. Bueno, que la velocidad es cero, pues también es un caso particular de esto, ¿no? O sea, que la constante sea cero. Pero digamos que acá entonces la velocidad es distinta de cero, pero es constante. Es decir, se mantiene la magnitud y se mantiene la dirección. Los vectores siempre van en la misma dirección, tienen el mismo tamaño. ¿Okay? Eso quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, estos son los dos casos que son equivalentes desde el punto de vista de la dinámica. El equilibrio estático, y a esta a veces se le llama el equilibrio dinámico, que es simplemente esto del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Bueno. Veamos este ejemplo. Un poco dramático. Entonces, pero seguramente lo han experimentado alguna vez, ¿no? Van en un coche, frena. En este caso, pues este es uno de estos muñequitos que utilizan para probar los sistemas de seguridad de los coches. Los aceleran a velocidades grandes, digamos 100 kilómetros por hora o más, y los estrellan contra una barrera, ¿no? Para ver cómo funcionan las bolsas de aire y todo eso. El punto es acá, si ustedes piensen en colocarse dentro del coche, ¿sí? Que no puedan ver nada del exterior. Obviamente acá, pues acá el muñeco, una vez que choca, siente como si alguien o algo lo empujara hacia adelante, ¿no? Y ustedes lo han experimentado muchas veces, seguramente, si van en un auto y frenan, pues sienten como si algo o alguien los empujara hacia adelante, ¿no? Entonces, en principio, pues eso sería una interacción, ¿no? Quedamos que las fuerzas son interacciones. La pregunta aquí es, ¿qué los está empujando? ¿Quién los está empujando? ¿Sí?
Entonces, si queremos describir esto como una interacción, ¿dónde está la fuerza que empuja al muñeco hacia acá? ¿Quién lo empuja? ¿El asiento? Entonces, si lo piensan un poco, pues es como si acá hubiera una mano invisible que lo empuja, ¿no? ¿Sí? En realidad no es el asiento el que lo está empujando, ¿no? Entonces, ¿dónde está acá la interacción? ¿O cómo podemos describir esto en términos de las fuerzas? Entonces, si lo piensan un poco, se van a dar cuenta que pues, no hay nada acá, ni nadie que los esté empujando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto, si a final de cuentas es una interacción, dónde está el segundo objeto que interactúa, ¿no? Es lo que quiero que le piensen un poco. Ya quedamos que las fuerzas son interacciones entre dos o más objetos. ¿Dónde está acá el otro objeto interactuando con este que lo está empujando, ¿no? Si lo piensan un poco, se van a dar cuenta que en realidad no hay nada ahí que lo esté empujando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso no es esto una interacción? Veámoslo así de esta forma, fíjense. Esta es una situación idealizada. Supongamos que tenemos acá una bola perfectamente lisa sobre una superficie lisa dentro de un cochecito. Por ejemplo, aquí una bola de billar. De todo bien liso y limpiecito para que eliminar los efectos de la fricción, ¿no? La siguiente semana vamos a ver las fuerzas de fricción que están presentes siempre. Acá suponemos, despreciamos todas esas fuerzas de fricción, ¿no? Como si estuviéramos acá al vacío, acá adentro, con superficies muy pulidas y lisas para que no haya fricción. Y acá del lado izquierdo estamos viendo esto dentro del coche, como si ustedes fueran acá la bola de billar, ¿sí? Entonces, esta primera imagen, aquí el coche está en reposo, digamos que está en un alto. ¿Qué pasa cuando la luz pasa verde y acelera, en este caso hacia la izquierda? ¿Qué pasaría con la bola de billar? Pues va a sentir como si algo o alguien los empujara hacia atrás, ¿no? Es justamente igual que el ejemplo anterior, es lo que les decía. Si ustedes se colocan aquí en el lugar de la bola de billar, pues van a sentir como si los empujaran hacia atrás, ¿no? Pero no hay nadie aquí que los esté empujando. Entonces, ¿qué pasa con esta interacción? ¿Qué pasa con esta fuerza, no? Dentro de este sistema, y digamos que ustedes, pues, que está acá todo aislado, no pueden ver lo que está pasando afuera, digamos. Entonces, sienten como si alguien los estuviera empujando hacia atrás, aunque realmente pues, no hay nadie más aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora, si vemos este mismo sistema por fuera del coche, que sería esta visión acá de la derecha, o sea, digamos, esto es lo que vería un observador que está afuera, que puede ver lo que está pasando, lo describiría de esta forma. La bola de billar en realidad sigue quieta, ¿no? Lo que se mueve es el coche. La bola de billar sigue quieta hasta que en un momento, pues acá pega con la parte trasera y ahora sí hay una interacción, hay una fuerza aquí, ¿no? Entre la parte trasera del coche y la bola, que cambia su estado de reposo. Esta interacción cambia su estado de reposo. Entonces, la bola tiende a permanecer en reposo hasta que haya una fuerza que cambie ese estado de reposo, ¿no? Es lo que nos dice la primera ley. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de acá, esta fuerza no tenemos cómo explicarla porque dentro estamos en un sistema de referencia que está acelerando. Y ahorita vemos entonces qué tiene que ver con eso, ¿no? Un sistema de referencia donde... Los sistemas de referencia es el sistema que vamos a utilizar para analizar el movimiento, ¿no? Así sencillo. Que siempre tenemos que escoger un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, a partir del cual vamos a analizar el movimiento, ¿no? O, nuestra referencia para analizar el movimiento. La diferencia entre estos dos es que si estamos acá adentro, estamos en un sistema de referencia que está acelerando. ¿Sí? Y por eso entonces es como si aparecieran estas fuerzas
que también se les llama a veces fuerzas ficticias, aunque sus efectos pues, son completamente reales, ¿no? Acá adentro ustedes sienten que algo los empuja hacia acá, ¿no? El punto es que esto es un sistema que no es inercial, y ahorita vamos a eso, ¿no? Visto desde afuera no está cambiando en nada el movimiento, ¿no? O sea, la física no cambia si lo vemos desde un sistema o de otro, ¿no? Entonces, no nos serviría de nada la física, ¿no? La física es la misma. El punto es que si ahora lo vemos desde afuera, entonces lo podemos entender mejor. Si nosotros estamos en la Tierra, podemos considerar que la Tierra, el carrito con respecto a la Tierra, aunque el carrito está acelerando, la Tierra la tomamos como si estuviera quieta. Sabemos que no está quieta, ¿no? La Tierra pues, está girando alrededor del Sol, más, y aparte está rotando sobre su eje. No está quieta, pero por la magnitud de el tamaño de los sistemas involucrados, o sea, si vemos al carrito como un sistema y la Tierra como otro sistema, pues el sistema del carrito es muy pequeño comparado con la Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros estamos observando esto desde fuera, podemos tomar a la Tierra como si estuviera quieta, y eso va a ser un sistema de referencia inercial. Desde ese sistema de referencia inercial, estamos analizando este sistema que está acelerando, ¿ok? Y aquí no hay ningún problema. Nosotros estamos parados acá afuera en un sistema de referencia inercial, y lo que vemos pues, coincide perfectamente con lo que dice la primera ley de Newton. El objeto tiende a permanecer en reposo hasta que hay una fuerza que lo saca de ese estado de reposo. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es sencillo, pero es importante. A veces estas sutilezas hay que entenderlas bien para de verdad comprender las leyes de Newton, ¿no? Entonces, una situación análoga pasa cuando toman una curva, ¿no? Es algo análogo a lo anterior. Si estamos, la vista de acá arriba es como si estuviéramos dentro del carrito, ¿no? Pónganse en el papel de la bola esta de billar. Si estamos acá adentro y el auto toma una curva, lo que sentimos es como si alguien nos empujara, en este caso hacia el lado derecho, ¿no? O sea, suponemos que la curva va hacia acá, hacia la izquierda, viéndolo de acá para acá. El auto toma la curva acá hacia la izquierda y sentimos como si algo nos empujara en la dirección opuesta en la que está tomando la curva. ¿Ok? Y es la misma idea. Acá adentro estamos en un sistema que está acelerando porque estamos cambiando la velocidad. Incluso aunque la rapidez sea la misma, o sea, digamos que el auto toma la curva a 70 kilómetros por hora, no cambiamos la magnitud, pero cambia la dirección porque pues justo estamos tomando la curva, ¿no? Podemos dejar fija la magnitud de la velocidad, pero cambia la dirección. Hay una aceleración. Entonces, justo al momento de tomar la curva, estamos en un sistema acelerado y entonces no tenemos acá adentro, no tenemos forma de explicar de dónde viene este empujón, ¿no? Nuevamente esto le llamaríamos una fuerza ficticia, que a veces también erróneamente se llama fuerza centrífuga, que en realidad no tiene mucho sentido. Se le llama fuerzas ficticias simplemente porque dentro de un sistema acelerado, entonces no se cumple la primera ley de Newton. Esa es la idea que quiero que entiendan aquí. Si lo vemos desde afuera, nuevamente, no está cambiando nada, pero desde acá pues sí podemos entenderlo perfectamente de acuerdo a la primera ley de Newton. ¿Ok? Lo que pasa, siempre suponemos que acá se está moviendo con velocidad constante en magnitud y dirección. Entonces, lo que nos dice la primera ley, todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que hay una interacción que cambia eso, ¿no? Que nuevamente es aquí, pues cuando pega con el costado del coche. Entonces, si lo vemos desde afuera, considerando la Tierra como un sistema inercial, entonces no hay ningún problema. Esto cumple perfectamente con la primera ley de Newton. ¿Okay?
Es el mismo fenómeno, es la misma física, solo que desde adentro, pues, no tenemos manera de ver de qué pasó aquí. Entonces aquí pensaríamos que no se aplica la primera ley de Newton. Visto desde afuera, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, y esto que está a la derecha es exactamente el mismo caso, ¿no? La persona aquí, pues, tiene la inercia de seguirse moviendo con velocidad constante en magnitud y dirección hasta que hay una fuerza que cambia eso, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, esto, la primera ley, aunque no está explícitamente ahí escrito en la primera ley, nos sirve para definir un sistema de referencia inercial, ¿no? Que lo vamos a definir de esta forma. Parece una definición un poco circular, pero tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a definir un sistema de referencia inercial como aquel donde se cumple la primera ley. ¿Ok? Entonces, en los ejemplos que acabamos de ver, el coche mismo no es un sistema de referencia inercial porque está acelerado aquí, ¿no? Esa es la diferencia. Si lo vemos desde afuera, desde la Tierra, entonces la Tierra sí la podemos considerar como un sistema de referencia inercial. ¿Ok? Entonces acá, dentro del coche, este no sería un sistema de referencia inercial. Si lo vemos desde afuera de la Tierra, entonces la Tierra siendo su sistema de referencia inercial, se cumple la primera ley. Y así lo vamos a definir. Entonces, un sistema de referencia inercial es aquel donde se cumple la primera ley de Newton. Entonces, esto es importante. Siempre vamos a estudiar el movimiento referidos a sistemas inerciales para que no tengamos ese problema. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a considerar un sistema de referencia inercial y pues las leyes de Newton pues, van a ser válidas en los sistemas de referencia inerciales, ¿no? Si nuestro sistema no es inercial, si está acelerado, pues entonces no van a ser válidas las leyes de Newton. Ahora podemos comparar dos sistemas para saber si son inerciales o no. Y de paso esto nos define cuáles son las transformaciones de coordenadas en física clásica, ¿no? Que es algo sencillo pero importante. Entonces supongamos acá que tenemos dos sistemas de referencia, S y S'. La diferencia es que este se está moviendo con respecto de S a velocidad constante, ¿no? Y acuérdense, aunque aquí no tiene el símbolo de vector, si decimos que la velocidad es constante, estamos suponiendo en principio que es constante en magnitud y dirección, ¿sí? A menos que explícitamente lo mencionemos. Entonces aquí podemos suponer que estamos en una dimensión, o sea, podemos tomar acá como el eje X. Y vamos a suponer que al tiempo cero coinciden los orígenes de nuestro sistema de referencia. O y O' son iguales en el tiempo t igual a 0, ¿sí? Entonces déjenme ponerlo aquí nada más esto así. O sea, digamos que justo podemos pensar en ese sistema S como el sistema de laboratorio o el sistema de un observador que está en la Tierra. Y este sistema S' como uno que se está moviendo con velocidad constante con respecto a este, ¿no? Que sería, por ejemplo, como el cochecito que pasa aquí delante de un observador que está en la Tierra, ¿ok? Y aquí en principio está moviendo a velocidad constante, ¿no? Antes de que tome ninguna curva o antes de que acelere. Entonces pasa acá el cochecito con respecto a este observador. Justo en el instante en que coinciden los dos sistemas, o sea, digamos que el coche viene de acá, y en un instante de tiempo, pues van a coincidir los orígenes de los dos sistemas. A ese tiempo pues, le llamamos el tiempo t igual a 0. En ese instante echamos a andar nuestro cronómetro, ¿sí? Y ya. Entonces, en t igual a 0 coinciden los orígenes de los dos sistemas. Obviamente el sistema S' pues se sigue moviendo. En este instante pasa por aquí, se sigue moviendo, el observador se queda acá, ¿no? En la Tierra. ¿Cómo están relacionadas las coordenadas en un sistema y en otro?
pues digamos que después de que pasó un tiempo t, una vez que coincidían acá los orígenes, que es nuestro tiempo cero, pues ahora los orígenes de los sistemas van a estar separados una distancia que es b por t. Aquí estamos en una dimensión nada más. Vamos a tomar esto así como pensé que en este caso esto sería la rapidez. Simplemente la distancia entre tiempo, entonces la distancia es la velocidad por el tiempo. Después de que transcurrió un tiempo t, entonces O y O' están separados una distancia b por t. ¿Okay? Con respecto al sistema S', digamos que aquí nos fijamos en la posición de algún objeto aquí, ¿no? Lo que sea que estamos estudiando, digamos que tenemos aquí una partícula al tiempo t con respecto al sistema S', pues está aquí en esta posición que llamamos X', ¿sí? Y aquí del dibujito, pues es muy fácil ver cómo se relaciona X' con la misma coordenada, pero en el sistema S. ¿Okay? Aquí esta X' es medida con respecto a este origen, con respecto a esta O'. Si medimos esta misma distancia con respecto a O, pues eso va a ser X, ¿no? La posición que tenga nuestra partícula al tiempo t con respecto al sistema S. ¿Sí? Que sería todo esto de acá. Bueno, entonces aquí es muy fácil ver que b por t más X', pues es igual a esta X, ¿no? O lo que es lo mismo, X' pues es igual a X menos b por t, ¿no? A todo esto le quitamos esta parte, la parte que está en azul, y nos queda X', ¿sí? Es esto que está aquí. Esto es entonces una transformación de coordenadas en física clásica, en mecánica. Aquí está en una dimensión. Esto fácilmente se puede generalizar a 3 dimensiones. Si lo escribimos en 3 dimensiones, pues esto sería como vector simplemente, ¿no? El tiempo es un escalar, ese no es vector. Quedaría así, ¿no? O sea, aquí como vector, pues tendríamos esto, donde pues tendríamos 3 componentes para cada cosa, ¿no? En principio, la componente X, la componente Y, la componente Z. Esto sería la componente en X de esta ecuación vectorial, ¿no? ¿Sí? Y de hecho esto pues es lo que se conoce como una transformación de Galileo. Vamos a ponerle así, transformaciones de Galileo, que son las transformaciones entre sistemas de referencia en la física clásica, en la relatividad de Einstein, la relatividad especial, pues cambian, ya no son estas mismas, ¿no? Cambian, entonces esas son tenemos las transformaciones de Lorentz, deja de tener sentido todo esto, ¿no? No vamos a ver relatividad en este curso, vamos a ver pura física clásica, y tal vez después ustedes tengan oportunidad de estudiar un poco de relatividad. Entonces, estas transformaciones de Galileo, junto con las rotaciones comunes y corrientes, que seguramente ya estudiaron en álgebra lineal, las rotaciones en 3 dimensiones, que las pueden escribir en términos de matrices y demás. Tenemos 3 transformaciones, junto con estas 3 transformaciones aquí para cada coordenada. Todo eso forman un grupo en el sentido matemático, ¿sí? Ese se le conoce como el grupo de Galileo, que es el grupo de transformación de la mecánica clásica, de la física clásica, más bien de la mecánica, porque aunque el electromagnetismo también lo podemos considerar como clásico, en cuanto a que no es cuántico, pero el electromagnetismo ya no obedece estas transformaciones. El electromagnetismo es relativista, ¿no? Ahorita no se preocupen mucho por eso. Entonces, nada más quería mencionarles eso. Estas, junto con las rotaciones comunes y corrientes, forman un grupo, que es el grupo de simetría, o el grupo de transformaciones
de la mecánica clásica. ¿Okay? Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Las simetrías, cómo están relacionadas las simetrías con teoría de grupos, ¿no? Es una de las aplicaciones modernas en física, que bueno, le seguimos diciendo moderna, pero también ya tienen 100 años o más de eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya tenemos acá esto. Y entonces lo que sucede con los marcos de referencia inerciales, pues es esto lo que les decía, que entonces tenemos que recurrir a esto de fuerzas ficticias, y por eso entonces pues, no vamos a analizarlo desde, no vamos a analizar el movimiento desde marcos de referencia que estén acelerando. Siempre vamos a considerar que estamos en un marco de referencia inercial para analizar el movimiento. ¿Okay? Entonces no lo confundan esto. O sea, no quiere decir que no podamos analizar sistemas que estén acelerando. Por supuesto que los podemos analizar, pero vistos desde un sistema que no esté acelerando, ¿no? Dicho de otra forma, acá meternos dentro del coche no es un buen sistema de referencia para analizar este movimiento, porque entonces tendríamos que recurrir a esto de las fuerzas ficticias y vemos que no se cumple la primera ley de Newton y demás, ¿ok? Para analizar este movimiento, entonces lo que necesitamos es verlo desde afuera, desde la Tierra, por ejemplo. Acá sería la vista desde afuera, como acá. Y aquí, pues, perfectamente podemos analizar y completamente describir el movimiento de un coche que toma una curva que está acelerando, ¿sí? La fuerza real, entonces, es acá entre el asiento y la pasajera, ¿no? Que en este caso pues, sería una fuerza de fricción, suponiendo que va acá con el cinturón de seguridad y todo. Sumamos ya las diferentes fuerzas de fricción, pues tiene que haber acá una fuerza de fricción que la obliga a tomar la curva junto con el coche, ¿no? Si no hay fricción acá adentro, pues entonces pues, se estampa acá contra la ventana, ¿no? Como en el ejemplo que vimos del carrito. Bueno, todo esto es consecuencia de la primera ley, ¿no? Si se fijan, apenas estamos analizando la primera ley, entonces, como les decía, tiene el enunciado, pues es bastante sencillo, pero tiene ahí aspectos sutiles que hay que entender de esto de los sistemas de referencia inicial. Bueno, esto ahorita me lo voy a saltar, es lo mismo que ya habíamos visto, nada más acá con un tren y una chica acá en patines, qué es lo que pasa, cómo se ve, desde dentro del vagón, y como lo explicaríamos visto desde fuera, ¿no? ¿Sí? Pues exactamente lo mismo que ya habíamos visto. Bueno. Ustedes pueden checarlo ahí con calma. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton, en realidad, pues hay varias cosas que se pueden sacar ahí. Aunque el enunciado es muy sencillo, entonces tenemos por ejemplo, estas 4 conclusiones, ¿no? La equivalencia entre el estado de reposo y de movimiento rectilíneo uniforme. Nos sirve también como antesala para definir la fuerza, aunque aquí empezamos al revés. Primero definimos la fuerza y luego nos fuimos a la primera ley, pero nos sirve también como una antesala para definir la fuerza como la responsable del cambio del estado de movimiento de un objeto, ¿no? Aquí entendiendo esto como reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, nos permite entonces también esto de definir los marcos de referencia inerciales. Y si no estamos en un marco de referencia inercial, pues tenemos que recurrir a estos conceptos de fuerzas ficticias que son extraños y llevan a confusiones. Permite la definición del marco de referencia inercial y describe el comportamiento de los objetos cuando no hay una fuerza neta actuando sobre ellos, ¿no? Que es básicamente lo mismo que está acá arriba. Ok, entonces todo esto es la primera ley de Newton. Vamos rápido con las otras.
Entonces, digamos que la primera ley de Newton nos sirve para tener este marco conceptual, ¿no? De entenderlas mejor. En realidad, pues vamos a estar lidiando casi siempre con la segunda ley, ¿no? Y un poco con la tercera ley. Pero digamos que una vez que ya entienden bien la primera ley, entonces lo que sigue pues es estudiar las fuerzas que están actuando, ¿no? Y bueno, lo que nos dice la segunda ley simplemente que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, esto es importante, que está actuando sobre de él, e inversamente proporcional a su masa. Entonces lo podemos escribir de esta forma. Esta es la masa del objeto que estamos estudiando, esta es la aceleración del objeto, esta es la fuerza neta que está actuando sobre ese objeto de masa m. ¿Okay? La forma más conocida de esto pues, es de escribirlo así, ¿no? Como fuerza igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tengan presente que esto es una ecuación vectorial. Pues en realidad pues tenemos sus tres componentes. Y que la fuerza que aparece en la segunda ley de Newton es siempre la fuerza neta, una vez que ya sumamos todas las fuerzas que estén actuando sobre nuestro objeto. ¿Okay? Realmente eso es lo importante, ¿no? Por lo demás, pues es una ecuación vectorial común y corriente. Y lo que vamos a hacer la siguiente semana, pues es resolver esto para un par de sistemas o tres sistemas. En realidad esto lo podemos ver también como una ecuación diferencial. O sea, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a ver si lo escribimos en una dimensión. Vamos a poner que estamos nada más en X. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, donde aquí la posición es una función que depende del tiempo, ¿no? Y estoy suponiendo aquí que es una dimensión nada más, ¿no? Todo esto lo podemos hacer también, generalizarlo a las tres dimensiones. Vamos a ponerlo así. Si esto lo derivamos otra vez, obtenemos una aceleración. Acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad. El cambio de la velocidad en el tiempo. Si lo escribimos en términos de la trayectoria de nuestro objeto, que es esta función de la posición como función del tiempo, pues entonces simplemente la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Y entonces la segunda ley de Newton la podemos escribir como una ecuación diferencial a final de cuentas, ¿no? O sea, podemos poner entonces que en la fuerza, ya consideramos que esta es la fuerza neta, es la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces esto pues lo podemos escribir también así. Entonces básicamente el objetivo de la mecánica clásica es resolver esta ecuación diferencial. Si resolvemos esta ecuación diferencial, entonces ya sabemos cuál es la trayectoria de nuestra partícula. O sea, resolver esta ecuación diferencial pues es encontrar esta función nos da la trayectoria de la partícula para todo tiempo, ¿no? O sea, ya podríamos describir el movimiento para todo tiempo, ya sea un satélite que esté en órbita, eh, un coche que se esté moviendo, una molécula dentro de un fluido en el organismo, lo que sea, ¿no? Una vez que resolvemos esta ecuación diferencial, pues ya conocemos la trayectoria para todo tiempo y en ese sentido, la evolución del sistema está completamente determinada. O sea, para todo tiempo, si ya conocemos esta función, pues ya sabemos su posición para todo tiempo, ¿no? La trayectoria está completamente determinada. No siempre es fácil resolver esta ecuación, no siempre hay soluciones analíticas, a veces tiene que ser numérico,
Pero desde el punto de vista matemático, esa es la idea, ¿no? Resolver esta ecuación. Para eso, pues tenemos que conocer las fuerzas, plantear la ecuación. Esto decimos que nos da la dinámica del sistema, ¿no? O dicho de otra forma, esta sería la ecuación de movimiento del sistema, que pues es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a lo largo del curso, pues es resolver esta ecuación primero, así de esta forma, pero después vamos a utilizar otras herramientas, ¿no? Como les decía, en vez de analizar el movimiento en términos de fuerzas, lo vamos a analizar en términos de la energía, ¿no? Que muchas veces es más sencillo y más útil. Pero esa es la idea, digamos. La idea es poder plantear la ecuación de movimiento y resolverla para encontrar la trayectoria de la partícula. Entonces, fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden. Necesitaríamos dos condiciones iniciales que van a ser la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, si conocemos la ecuación de movimiento, sabemos la posición inicial y la velocidad inicial de nuestro objeto, de nuestro sistema, y podemos resolver la ecuación, entonces está completamente determinada la trayectoria de nuestro objeto, ¿no? En este sentido, la física clásica es completamente determinista, ¿no? A diferencia de la mecánica cuántica, donde intervienen cosas probabilísticas, en la física clásica, pues simplemente conociendo la ecuación de movimiento y las condiciones iniciales, la podemos resolver, ¿no? Y siempre que nuestra ecuación de movimiento pues, sea lineal, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos donde eso no pasa, que son las bases de la teoría del caos, ¿no? Que entonces no podemos llegar a esto, ¿no? A encontrar la trayectoria para cualquier tiempo si es que nuestra ecuación de movimientos no es una ecuación diferencial lineal. Bueno, pero en principio, entonces, si tenemos nuestra ecuación de movimiento, es lineal, tenemos las dos condiciones iniciales, pues la podemos resolver para encontrar la trayectoria. Esa es la idea básica. Bueno, regresando, bueno, estamos acá en la segunda ley, y ya me estoy acá adelantando, pero entonces esa es la idea básica, ¿no? En el sistema internacional, las unidades de fuerza son los newtons, que se definen de esta forma. Es una unidad derivada en términos de estas fundamentales. Es unidad de masa por unidad de aceleración, o sea, kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. A eso le llamamos un newton. ¿Okay? Es la unidad de fuerza. Bueno. Vámonos rápido con esto. Pues fíjense, acá tenemos este ejemplo sencillo. Tenemos aquí la misma fuerza que está actuando sobre dos objetos de masas distintas, ¿no? Tenemos este bloque de masa M1 y este de masa M2. Le estamos aplicando la misma fuerza a ambos, pero como las masas son distintas, esa misma fuerza les va a producir aceleraciones distintas. ¿Okay? Entonces acá, que sea la misma fuerza, está ejemplificado con este vector acá rojito. Tiene la misma dirección y la misma magnitud. ¿Okay? Aplicado a cada masa, pues produce dos aceleraciones distintas. Ahora, como es la misma fuerza, pues podemos igualar masa por aceleración de la segunda ley y fijarnos nada más en la magnitud. O sea, nos olvidamos ahorita de la dirección de la aceleración. O podemos suponer que estamos en una dimensión moviéndonos a la derecha, de manera que las magnitudes estas sean positivas. Si nos fijamos nada más en la magnitud, entonces para poder dividir las aceleraciones, esto nos quedaría así. Tendríamos el cociente de las masas, está relacionado con el cociente de las aceleraciones de esta forma, ¿no? Y luego de acá despejan la masa 1, por ejemplo, simplemente nos quedaría así. Y esto es útil, por ejemplo, para medir una masa que no conozcamos, si es que conocemos, por ejemplo, la aceleración que le produce esa fuerza a la masa 2, ¿no? Supongamos que conocemos A2 y M2, pero no conocemos M1.
ni A1. Entonces, esta 1, M1 y A1, les pongo aquí este subíndice X, nada más para indicar que estas serían la masa y la aceleración desconocidas. ¿Okay? Entonces, podemos calibrar esto para que, si tenemos esta M2 y A2 conocidas, medimos la aceleración desconocida y de esta forma obtenemos la masa desconocida. ¿Okay? Parece medio complicado, pero de hecho así es como funciona una báscula, ¿no? Una báscula de resorte. Su funcionamiento está basado justamente en esto, ¿no? Está donde la aceleración conocida, pues es la aceleración de la gravedad, que vamos a ver. Y esto pues es una masa conocida, ¿no? Acá lo que está actuando es una fuerza la fuerza con la que se comprime el resorte, ¿no? Una báscula común y corriente, una báscula de baño. Cuando se suben ahí, lo que hacen es comprimir un resorte. Como vamos a ver la siguiente semana, para los resortes, la fuerza es proporcional al desplazamiento, a qué tanto se comprime o qué tanto se estira el resorte. Entonces, se calibran los resortes para que al comprimirlo, pues ya calculan ahí qué aceleración produce y eso les devuelve entonces la masa, ¿no? De la persona que se subió. Bueno, voy a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que así es como se mediría una masa desconocida si conocemos estas cantidades, la masa 2 y la aceleración 2. Midiendo la aceleración esta que le produciría aquí, pues podemos encontrar cuál es esta masa que no conocemos. Ok. Ahora esto de la masa es también importante dedicarle unas cuantas líneas. La masa es un escalar. Esta no es un vector. La masa es una propiedad intrínseca de todos los objetos. De hecho, es una de las cantidades físicas fundamentales. O sea, las tres cantidades físicas fundamentales son longitud, tiempo y masa, que esas las damos por hecho. O sea, serían como el equivalente a un axioma en matemáticas. Partimos de ahí, ¿no? O sea, estas no las definimos en términos de otras. Longitud, masa y tiempo son fundamentales. A partir de esas tres cantidades fundamentales, podemos definir todas las demás: velocidad, aceleración, fuerza, energía. Todas esas son derivadas. Las fundamentales son masa, longitud y tiempo, ¿no? Entonces, la masa es fundamental, es una propiedad intrínseca de los objetos, es un escalar, este no es un vector, es un escalar, siempre positivo. No hay masas negativas, no tiene sentido hablar de una masa negativa. Y la podemos tomar como una medida de la inercia, como les decía al principio, pero recuerden, siempre tengan presente que la inercia no es masa y la masa no es inercia, simplemente la podemos ver como una medida de la inercia, ¿no? A mayor masa, pues va a ser mayor la inercia. A menor masa, va a ser menor la inercia. Ok. Entonces, esto es con respecto a la masa, ¿no? Si tenemos dos objetos, cada uno de masa M1 y otro de masa M2, pues la masa de nuestro sistema combinado es simplemente la suma de las dos masas, ¿no? La suma aritmética de las dos masas. O de cuántas tengamos. Bueno. Otro concepto importante, también sencillo, pero que a veces se confunde, es el concepto de peso, que tiene que ver con la masa, pero no es la masa. El peso lo vamos a definir simplemente como la magnitud de la fuerza con que la Tierra o cualquier otro objeto que ejerce una fuerza de gravitación atrae un cuerpo de masa m. ¿Sí? Diciéndolo de manera sencilla, el peso es la magnitud de la fuerza de gravedad. Y ya, eso es todo, ¿no? Acuérdense de eso. El peso es la magnitud de la fuerza de gravedad. Pues, por lo general, o sea, a veces se le denota con esta W de weight en inglés. G es la aceleración producida por el campo gravitacional del planeta o la luna donde estén parados, ¿no? Entonces, si se acuerdan, en la Tierra esta tiene un valor promedio de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no?
para la Tierra. En promedio, ¿no? Porque en realidad G varía. Después vamos a ver cómo varía. Entonces, la fuerza de gravedad pues, es masa por aceleración. ¿Okay? La aceleración es G, la aceleración que produce la Tierra, cualquier otro planeta. Si nos fijamos nada más en la magnitud, entonces este producto de mg es lo que llamamos el peso. Y ya. ¿Sí? Siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza de atracción gravitacional que va dirigida hacia el centro de la Tierra, pero para el peso pues nada, nos interesa la magnitud. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de un astronauta que esté en la Tierra y en la Luna. Un astronauta cuya masa sea de 120 kilogramos, con todo su equipo. Digamos que su masa es de 120 kilogramos. Tanto en la Tierra como en la Luna, pues la masa no va a cambiar. Ya quedamos que la masa es una propiedad intrínseca de todos los objetos, ¿no? Y nunca cambia. ¿Okay? Entonces, tanto en la Tierra como en la Luna, pues va a tener una masa de 120 kilogramos. El peso sí cambia porque la fuerza de gravedad tiene distinta magnitud en la Tierra que en la Luna, ¿no? En la Tierra, pues ya quedamos que G es 9.8 metros por segundo al cuadrado en promedio, que aquí estamos aproximando a 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por los 120 kilogramos del astronauta, eso nos da 1200 newtons. Acuérdense que es la unidad de la fuerza. 120 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, nos queda 1200 newtons. La Luna tiene un valor de G que es aproximadamente un sexto de la gravedad de la Tierra. Pues aquí la fuerza de gravedad es unas 6 veces menor de lo que es en la Tierra. Entonces acá su peso pues, va a ser de 200 newtons aproximadamente. 1200 entre 6 nos queda 200 newtons. ¿Okay? Entonces este astronauta de 120 kilogramos en la Tierra pues tiene un peso de 1200 newtons. En la masa va a tener, en la Luna, perdón, va a tener un peso de 200 newtons. Su masa pues, sigue siendo los 120 kilogramos. ¿Okay? Y luego pues muchas veces abusando de estos conceptos en el lenguaje cotidiano pues confundimos masa y peso, ¿no? Cuando nos subimos una báscula decimos pues peso tanto, ¿no? Justamente como les decía en el ejemplo anterior, lo que la báscula está midiendo es el peso, ¿no? Está midiendo la aceleración de la gravedad, de cuánto comprimen el resorte, ¿no? Pero les arroja el resultado de la masa en kilogramos, ¿no? Entonces, aunque cotidianamente hablamos de masa y peso indistintamente, pues tengan presente esto, ¿no? El peso es simplemente la magnitud de la fuerza de gravedad. La masa, pues es la propiedad intrínseca de los objetos. Bueno. Vámonos con la última de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. Ya quedamos que las fuerzas pues, son interacciones entre dos objetos. Y entonces, pues no podemos tener fuerzas aisladas, ¿no? Que es lo que pasaba justamente si estamos en un sistema de referencia que no es inercial. Aparecen estas fuerzas ficticias que no vemos a nadie que nos esté empujando, ¿no? No pueden existir fuerzas aisladas, ¿no? Siempre tenemos fuerzas en pares. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Un martillo que está empujando el clavo hacia adentro de la madera. La fuerza con la que el martillo empuja el clavo es la misma fuerza con la que el clavo empuja el martillo en la dirección opuesta. ¿Okay? O lo podemos decir como está aquí, la interacción que impulsa el clavo es la misma que detiene el martillo, ¿no? O acá tenemos a esta chica haciendo ejercicio, recargándose en la pared. La fuerza con la que está empujando a la pared es la misma con la que la pared la está empujando a ella. Es decir, cuando ustedes empujan la pared también los está empujando a ustedes.
¿sí? Entonces, a estos pares de fuerza les llamamos pares de acción y reacción. ¿Cuál es cuál? Realmente no importa. Y esto también puede suceder, obviamente, cuando tenemos fuerzas a distancia, ¿no? No tienen que estar en contacto. Si tenemos una interacción a distancia, acá, como una interacción gravitacional, entonces supongamos acá que tenemos estos dos objetos, ¿no? La fuerza, y aquí esta es una convención que utilizamos con los subíndices, la fuerza de 1 sobre el 2, o sea, esto quiere decir que es la fuerza que el objeto 1 está ejerciendo sobre el objeto 2, ¿ok? Es esta que está aquí, ¿sí? Esta es la fuerza con la que este objeto 1 está atrayendo a este. Por eso está dibujada sobre el objeto 2, ¿ok? El objeto 2 siente que el objeto 1 lo jala con esta fuerza. Entonces, utilizamos esta convención de los subíndices, ¿no? La fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2. A esta le podemos llamar la acción y vamos a tener una reacción que va a tener exactamente la misma magnitud, pero el sentido opuesto del objeto 2 sobre el objeto 1. O sea, esta va a ser la fuerza con la que el objeto 2 jala al objeto 1. El tamaño de las flechitas es el mismo, tienen la misma magnitud, están en sentidos opuestos, ¿ok? Entonces podemos decir que esta es la acción y esta es la reacción, o al revés, ¿no? Realmente no importa. Podemos decir que esta es la acción y esta sería la reacción, ¿ok? Entonces, estas dos fuerzas pues, están relacionadas de esta forma, ¿no? Matemáticamente las podemos escribir así. Tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, entonces la fuerza de 1 sobre 2 es menos la fuerza de 2 sobre 1, ¿ok? Lo importante aquí de la tercera ley, que también es algo sutil, que a veces se confunde, es que este par de fuerzas nunca actúa sobre el mismo objeto, ¿ok? Los pares de fuerza, acción y reacción siempre están actuando sobre objetos distintos. No están actuando sobre el mismo. Esta está actuando sobre el objeto 2 y esta está actuando sobre el objeto 1, ¿ok? Entonces, nunca podemos cancelar un par de fuerzas de acción y reacción porque no están actuando sobre un mismo objeto, ¿no? ¿Sí? Si estuvieran actuando sobre un mismo objeto, pues entonces si las sumamos vectorialmente, pues nos daría 0, ¿no? Pero eso no pasa porque no están actuando sobre el mismo objeto. Entonces, tengan presente eso nada más. Las fuerzas de acción y reacción nunca se cancelan. Siempre están actuando sobre objetos distintos. Bueno. Este es un ejemplo sencillo. Acá tenemos, podemos llamar esta la fuerza de acción. Y, sí, me preguntan si la fuerza siempre es la misma, a pesar de que las masas sean distintas. Sí. La magnitud es la misma. La magnitud es la misma. La dirección es la opuesta, digamos. Pero sí. Eh, este, aunque las masas sean distintas, aquí la magnitud es la misma porque esta es la fuerza. Digamos que esta es la fuerza de, o esta es la fuerza de reacción a esta. ¿Ok? Nuevamente aquí tiene que ver que no están actuando sobre el mismo objeto. Entonces, no importa. Este objeto, el objeto 1 jala al objeto 2 con esta fuerza. Y el objeto 2 va a jalar al objeto 1 con esta misma fuerza, ¿no? O sea, la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Aquí en este ejemplo de a distancia a lo mejor es un poquito más difícil de verlo, pero con esto se entiende un poco mejor, ¿no? ¿Qué tiene que ver que las masas sean distintas? Pues justamente, por ejemplo, que aquí la masa de la pared es mucho más grande que la masa de la persona. Entonces, efectivamente, la chica le aplica una fuerza aquí a la pared en esta dirección, digamos hacia la izquierda,
y la pared le va a aplicar una fuerza con la misma magnitud a la chica en la dirección opuesta, que es lo que provoca que se pueda empujar, digamos, ¿no? ¿Ok? Si las masas serían más o menos equivalentes, pues al aplicarle una fuerza K, movería la pared, ¿no? O sea, digamos que aquí, como la masa de la chica es mucho más pequeña que la masa de la pared, la que se va a acelerar es ella. La pared, pues su aceleración va a ser pequeñísima, ¿no? Despreciable, ¿ok? Esa es la idea. Lo mismo sucede con la atracción gravitacional, que ahorita vamos a ver. La Tierra nos jala a nosotros con una fuerza dada por mg, y nosotros jalamos a la Tierra con esa misma magnitud, pero en sentido opuesto. Quien se acelera, pues somos nosotros, por ejemplo, estamos en caída libre, porque nuestra masa pues, es muy pequeña comparada con la de la Tierra, ¿no? La Tierra, pues en realidad, su aceleración pues, es prácticamente cero, ¿no? ¿Sí? Pero efectivamente, en estos pares de acción y reacción, la magnitud de las fuerzas siempre es la misma, las direcciones son opuestas. ¿Ok? Espero que haya quedado claro eso. Si no me dicen ahorita, entonces estamos aquí. Acá la chica pues ejerce una fuerza sobre el piso y el piso ejerce una fuerza sobre la persona, ¿no? ¿Okay? Que en realidad acá pues, va a estar, es algo parecido al primer ejemplo de la pared. El suelo la va a empujar, ¿no? Y de hecho esto es lo que nos permite caminar. En la siguiente semana que veamos fuerzas de fricción, lo vamos a entender un poco mejor. Acá lo que estaría actuando es una fuerza de fricción entre el piso y la persona, ¿no? Si no hay mucha fricción entre el piso y la persona, pues nos es difícil caminar, ¿no? Si alguna vez lo han intentado en una pista de hielo, por ejemplo, pues sabrán de lo que hablo. Al caminar, realmente lo que estamos aplicando acá es lo que nos permite caminar es una fuerza de fricción, ¿no? Que sería la fuerza opuesta a la fuerza con la que estamos empujando el piso en este caso, ¿sí? Creo que se los dije al revés. Esta es la fuerza que la persona ejerce sobre el piso y esta es la fuerza que el piso ejerce sobre la persona, ¿no? O sea, esta es la fuerza que nos permite caminar, ¿no? Si no hubiera fricción entre el piso y la persona, la fuerza que le aplicamos al piso sería muy pequeña. En consecuencia, esta también sería muy pequeña y no podemos caminar sobre superficies muy pulidas o como una pista de hielo, ¿no? Estas dos son fuerzas de acción y reacción que están actuando sobre objetos distintos, ¿ok? Esta es la fuerza de la persona sobre el piso. No me acuerdo por qué les puse acá P y S, pero bueno. Y esta es la fuerza. Entonces, esta fuerza está actuando sobre el piso. Esta fuerza está actuando sobre la persona, ¿ok? Bueno, entonces están actuando sobre objetos distintos. Y el último ejemplo, este también es sencillo, pero importante, es, por ejemplo, ver qué pasa de un objeto que esté colocado sobre una mesa y esté ahí en reposo. ¿Ok? Entonces, supongamos acá que tenemos este monitor sobre una mesa, está en reposo, no está moviendo, su aceleración es cero, su velocidad es cero, la suma de fuerzas entonces debe ser cero, lo que sabemos de la primera ley. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el objeto? No hay fuerzas acá, lo podemos analizar en dos direcciones, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. La dirección horizontal no hay ninguna fuerza que esté actuando, ¿no? Ningún lado. En la dirección vertical pues, está actuando la fuerza de gravedad, que es esta que está acá, que jala al monitor hacia la Tierra, ¿no? O sea, si no estuviera la mesa, el monitor estaría en caída libre, porque nada más está actuando la fuerza de gravedad, ¿ok? Nuestro monitor está quieto, entonces debe haber una fuerza opuesta a esta fuerza de gravedad.
¿Cuál es esa fuerza? Es esta que llamamos una fuerza normal, que está siempre se acostumbra a denotarla como una N. Y se le llama normal simplemente porque es perpendicular a la superficie en la que se está apoyando el monitor. ¿Sí? Entonces, la fuerza de gravedad y la fuerza normal, estas dos están actuando sobre el monitor. Estas dos sí se suman y tienen exactamente la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Estas no son de acción y reacción, porque están actuando sobre el mismo objeto. ¿Ok? La suma de estas da cero, como tiene que ser, si no, de lo contrario, nuestro monitor no estaría en reposo. ¿Ok? Acuérdense que si hay una fuerza distinta de cero, entonces nuestro objeto se tiene que estar moviendo con una aceleración. ¿Sí? En este caso está en reposo, entonces la suma de fuerzas que están actuando sobre el monitor tiene que ser cero. Y esas dos fuerzas pues, son la de gravedad de la Tierra sobre el monitor y la normal de la superficie sobre el monitor. Son estas dos. ¿Ok? Cada una de esas dos tiene su correspondiente par de la tercera ley, eso sí. ¿Ok? Entonces, la mesa le aplica una fuerza hacia arriba al monitor y el monitor le aplica una fuerza a la mesa hacia abajo. Esta N' sería el par de reacción de esta N. ¿Ok? Pero esta N' ya actúa sobre la mesa, ya no está actuando sobre el monitor. Y lo que les decía hace rato, la Tierra nos jala y nosotros también jalamos a la Tierra. Entonces, esta sería la fuerza de gravedad de la Tierra sobre el monitor y la correspondiente fuerza de reacción sería esta que está acá abajo, la fuerza con la que el monitor jala la Tierra, que es la misma magnitud pero en sentido opuesto. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con eso. Esta fuerza normal y la fuerza de gravedad, esas dos, si están actuando sobre el mismo objeto, se suman y en este caso se cancelan y por eso estamos acá en reposo. ¿Okay? Y cada una de estas pues tiene su par de reacción, ¿no? Esta N' es la reacción a esta, sería la fuerza con la que el monitor, la fuerza del monitor sobre la mesa, y esta F'G sería la fuerza con la que el monitor jala la Tierra. Bueno. Y acá están los pares de acción y reacción para cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí son los pares de acción y reacción. Esto que está acá es la suma de fuerzas sobre el monitor. O sea, si pensamos nada más, si nuestro objeto de estudio es el monitor, entonces nos fijamos en las fuerzas que están actuando nada más sobre el monitor, que son la fuerza normal de la superficie y la fuerza de gravedad. ¿Okay? Estas dos las sumamos como vectores, tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas. Si tomamos nuestro sistema de referencia como positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, entonces esta pues es n, la magnitud de la normal, y la magnitud de la fuerza de gravedad, que es el peso, con un menos porque va hacia abajo. La suma de estas dos tiene que ser cero porque estamos en reposo, y eso nos dice simplemente entonces que la magnitud de la fuerza normal pues es la misma que el peso, ¿no? ¿Sí? Y acá en estos casos también se acostumbra a utilizar lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre, que es simplemente escoger nuestro sistema de referencia, que en este caso basta con un sistema de referencia de una sola dimensión. Vamos a ponerle dos, aunque en realidad no necesitamos una. Por ejemplo, X y Y. En el origen de nuestro sistema de referencia ponemos a nuestro objeto que estamos estudiando, simplemente como un punto. Acuérdense que vamos a suponer que nuestras partículas son puntuales. En este caso es nuestro monitor. Y dibujamos todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, sobre nuestro objeto, que en este caso son estas dos. La normal y la de gravedad que va hacia abajo. En este caso ambas tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, ¿no? Y ahí está. Eso sería un diagrama de cuerpo libre que
no los vamos a utilizar, prácticamente no los vamos a utilizar mucho, pero que pues, es útil que los conozcan, ¿no? Supongo que ya los hayan visto antes, pero para que los tengan presentes. Entonces, un diagrama de cuerpo libre, simplemente escoger un sistema de coordenadas, ponemos ahí nuestro sistema en el origen y vemos, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre él. Para tener ahí una representación gráfica, pues muchas veces ayuda a visualizar cómo están las fuerzas y luego pues ya nada más las sumamos para encontrar la fuerza resultante. En este caso la fuerza resultante es 0 porque nuestro objeto está en reposo. Bueno. Vamos con el último ejemplo. Este es importante también para entender esto. Esto tiene que ver con el peso aparente, que tiene que ver con esto de la normal. ¿Ok? O sea, esto que acabamos de ver de la fuerza normal es lo que nos permite sentir nuestro propio peso. Y a eso le llamamos peso aparente. Vamos a ver qué significa esto. O sea, es acuérdense que la fuerza normal es la fuerza de la superficie que nos soporta, ¿no? Que ejerce sobre nosotros. Entonces, esto es muy fácil entenderlo en términos de un elevador. Que, este último caso es algo dramático, pero ahorita llegamos a eso. Supongan que están acá en un elevador, supongan que la chica está acá dentro de un elevador que está en reposo. Inicialmente, la aceleración es 0, la velocidad también es 0. ¿Sí? Está en reposos, está parada sobre una báscula, aquí no se alcanza a ver. La báscula, como habíamos visto, lo que mide es el peso y con la ecuación esa que vimos hace rato, pues se calcula la masa, ¿no? Entonces digamos que aquí la masa que más que la báscula multiplicada por G, pues les va a dar su peso. ¿Ok? Común y corriente. Si no está en movimiento. Ahora suponemos que el elevador pues, se pone en movimiento y tiene una aceleración hacia arriba, ¿no? Los elevadores pues, no suben siempre acelerados, pero pues, tiene que tener una aceleración inicial. El mecanismo del elevador pues jala acá el cable, entonces hay una aceleración inicial y después pues, ya se puede mover a velocidad constante, pero hay una aceleración inicial para sacarlo de su estado de reposo. Entonces, ¿qué pasa en el instante que el elevador acelera hacia arriba? Pues acá vamos a tener una aceleración que va hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ver esto de acá, vamos a aplicar la segunda ley a la chica que tenemos acá. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ella? Pues la fuerza de gravedad, que va hacia abajo, y la fuerza normal, ¿no? Del piso sobre la chica, en este caso de la báscula, ¿sí? Es exactamente el mismo caso del monitor, solo que aquí sí tenemos esta aceleración hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Bueno, y tomamos la convención de siempre, de hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, la fuerza normal que va hacia arriba es positiva, la fuerza de gravedad que va hacia abajo es negativa, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas es simplemente N menos mg. Esta es la normal, esta es la fuerza de gravedad, que es el peso, con el menos porque va hacia abajo, ¿sí? Esta es la suma de fuerzas, o sea, esta es la fuerza resultante, y sabemos de la segunda ley que eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Ahí está, ¿sí? Muy sencillo. Esta masa, pues es la masa de la chica, ¿no? Entonces, si de aquí despejamos n, la normal, y factorizamos la m, la masa de la chica, pues nos queda así. ¿Ok? Entonces, acá cuando estaba en reposo, aquí la normal, como vimos en el caso del monitor, la normal es igual a mg, ¿no? Entonces aquí la báscula va a leer su masa común corriente, su masa de siempre, ¿no? Justo en el instante que acelera, entonces la normal aumenta, ¿no? Porque a la G le estamos aumentando esta A. La aceleración es positiva porque va hacia arriba. Entonces esta cantidad es mayor que esta. Justo en el instante que acelera, aquí va a marcar una mayor masa la báscula, ¿sí?
el peso aparente va a ser mayor, ¿no? Y seguramente lo han sentido muchísimas veces. En el instante que acelera el elevador, sentimos como si justo en ese instante pesáramos más, ¿no? Porque la fuerza normal en ese instante es mayor que la que tendríamos estando en reposo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si vamos hacia abajo? Vamos a suponer que tenemos la misma magnitud de la aceleración, pero ahora vamos hacia abajo, ¿sí? Entonces ahora la aceleración es negativa. O sea, supongan que están en el piso 8 de la UAM, Coajimalpa, y vamos hasta la planta baja. Entonces ahora, en el instante que arranca el elevador, pues hay una aceleración que ahora va hacia abajo, ¿no? Si le aplicamos a esto la segunda ley, pues es lo mismo. Igual acá, pues tenemos nada más esas dos fuerzas que están actuando. Ahora las dos van hacia abajo. Perdón. Tenemos la fuerza normal que va hacia acá. La gravedad se sigue yendo hacia abajo siempre. Y la aceleración del elevador va hacia abajo, ¿no? Entonces le aplicamos acá la segunda ley, sumamos las fuerzas que actúan sobre la chica, esas siguen siendo las mismas, N menos mg. La normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, lo que cambia es acá del lado derecho. La suma de las fuerzas, según la segunda ley, eso es igual a la masa por la aceleración. Como la aceleración ahora va hacia abajo, por eso le ponemos aquí un signo menos, ¿no? Ahora tenemos esta aceleración hacia abajo. Hacemos lo mismo, despejamos la n para saber cuál es la normal. Entonces pasamos esto al lado derecho, factorizamos la masa y nos queda así. Entonces ahora tenemos algo menor que lo que teníamos estando en reposo, ¿no? Estando en reposo, la normal es exactamente el peso. Si ahora estamos acelerando hacia abajo, entonces ahora tenemos esto, le estamos restando esto, vamos a tener una normal menor. En el caso del que aceleran hacia abajo, en ese instante el peso aparente es menor, ¿sí? Que también seguramente lo han experimentado muchas veces. Cuando van hacia abajo en el elevador, justo en el instante que acelera hacia abajo, sienten como si pesaran menos, ¿no? Y de hecho, pues esto lo pueden hacer este experimento. Bueno, ahorita no, pero cuando regresemos a la UAM Coajimalpa, llévense una de esas básculas de baño y vean qué pasa con lo que marca cuando van para arriba y cuando van para abajo, ¿no? Son 8 pisos, la aceleración es pequeñita, pero creo que se puede medir, ¿no? Si llevan una buena báscula. Bueno, entonces eso es lo que sucedería, ¿no? Si si acelera hacia arriba, en ese instante el peso aparente es mayor. Si aceleran hacia abajo en el elevador, el peso aparente es menor. ¿Qué pasa si se rompe la cuerda del elevador y estuvieran en caída libre? En este caso, la normal es cero. Aquí la única fuerza que está actuando sobre la chica es la fuerza de gravedad, mg. No hay fuerza normal. Entonces, aquí estarían en caída libre. Únicamente está actuando la fuerza de gravedad. Le llamamos caída libre cuando la única fuerza que actúa es la gravedad. ¿Okay? Eso es caída libre. Estarían en caída libre y aquí no sienten en su peso, no sentirían su propio peso. Pues aquí el peso aparente sería cero. La báscula no marcaría nada ceros. Estarían flotando, como los astronautas que están en órbita. ¿Okay? Entonces acá estaríamos en caída libre. Y justo, pues, lo que pasa con los astronautas que están en órbita, muchas veces también aquí erróneamente se dice que los que están en órbita en la Tierra tienen gravedad cero. Eso no es cierto porque la Tierra sigue estando ahí presente. El único caso que la fuerza de gravedad sería cero es que no haya presente una masa, ¿no? Por ejemplo, en el espacio profundo, lejos de cualquier cuerpo celeste, lejos de cualquier planeta y lejos de cualquier estrella, pues la fuerza de gravedad pues, sería cero, ¿no? Estrictamente cero, digamos.
La fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces, pues, mientras más lejos estén de la Tierra, menor va a ser la fuerza de gravedad, pero no es cero. Si estamos acá en órbita, una órbita allí geoestacionaria, no muy lejos de la Tierra, pues obviamente la gravedad no es cero, ¿no? Es menor que en la superficie, pero no es cero. Entonces, ¿por qué flotan los astronautas? Justo porque están en caída libre, ¿sí? Como si estuvieran en el elevador que está cayendo, ¿no? Y esto lo podemos entender así. Supongamos acá, en condiciones ideales, sin resistencia del aire ni nada de eso, que nos vamos aquí a un punto elevado de la Tierra, por ejemplo, el Monte Everest, y lanzan acá un proyectil, ¿no? Con una cierta velocidad inicial. En ausencia del aire, en el vacío, pues esto va a seguir una trayectoria parabólica. De acuerdo a la velocidad inicial, pues va a llegar más lejos sobre la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es curva, no es una esfera perfecta, pero lo podemos aproximar a un círculo, una esfera perfecta. Entonces, a mayor velocidad inicial, pues van a tener acá que su proyectil va a llegar más lejos sobre la curvatura de la Tierra, que serían estas trayectorias que están aquí. Entonces, debido a la curvatura de la Tierra, va a llegar un momento, a una cierta velocidad inicial, que entonces va a hacer esto, ¿no? Y vamos a estar entonces en una órbita circular. ¿Qué quiere decir? Que estamos cayendo hacia la Tierra siempre, ¿no? Pero describiendo esta órbita circular, ¿no? Como un satélite geoestacionario, como un satélite de los que se utilizan para comunicaciones, pero la mayoría son geoestacionarios. Eh, Geoestacionarios quiere decir que siempre están apuntando a al mismo punto sobre la Tierra, ¿no? Por ejemplo, acá sobre México. Las órbitas de los satélites geoestacionarios son aproximadamente circulares, ¿no? Podemos tener órbitas elípticas, como esta de acá. Y si la velocidad es lo suficientemente grande, la velocidad inicial, entonces nuestro proyectil ya no cae a la Tierra, digamos que se seguiría por acá. A esto le llamamos la velocidad de escape, para escapar del campo gravitacional de la Tierra. Por ejemplo, si queremos mandar una sonda a la Luna o más allá fuera del sistema solar, pues tendría que escapar aquí al campo gravitacional de la Tierra. Si lo que queremos es poner un satélite en órbita, pues entonces tendríamos que tener acá una trayectoria como esta, ¿no? El punto importante aquí es que aquí está actuando la fuerza de gravedad de la Tierra. El valor de G no es el mismo de los 9.8 metros por segundo al cuadrado, que ese sería el promedio acá en la superficie de la Tierra, es menor a G, pero sigue estando ahí la fuerza de gravedad, entonces están en caída libre. Los astronautas que están ahí en una órbita están en caída libre y por eso no sienten su propio peso. Es como si estuvieran flotando, ¿ok? De hecho, para entrenar a los astronautas, pues se utilizan estos aviones donde los elevan a una cierta altura y luego los dejan caer en caída libre, un periodo de tiempo pequeño, ¿no? Unos cuantos segundos, justamente para provocar este estado de ingravidez, entre comillas, digamos. Pues también se le llama microgravedad, pero micro pues es 10 a la menos 3, no es necesariamente que sea 10 a la menos 3 lo que tenemos de G. Entonces, simplemente caída libre, a final de cuentas, ¿no? Sería el término más correcto. Bueno. Acá tenemos unos ejemplos. Estos ustedes estudienlos y checamos la siguiente clase. ¿Sí? Son dos preguntas ahí conceptuales para ver qué tanto le han entendido aquí a los conceptos. Los vemos la siguiente clase. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo aquí. Y en la siguiente clase entonces empezamos a resolver la ecuación diferencial de movimiento, que es lo que les habían dicho, ¿no? Ok. Entonces vamos a detenerlo.